Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés, aquí nuevamente en el pastificio de Nicola. Les doy la bienvenida a todos y hoy les traigo una receta simple para disfrutar a pleno el sabor de estos zapallos que están en estación, y qué mejor opción que una buena sopa crema. Esta crema la voy a preparar con este zapallo que se llama kabutia, también se lo conoce como zapallo japonés. Es mucho más rico y dulce que el zapallo anco y el sabor es inigualable. Así que si no lo han probado aún, esta receta es ideal para hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer es preparar un caldo de verduras casero. Para prepararlo vamos a necesitar 2 zanahorias, una cebolla, 2 ramitas de apio y un puerro. Y para la guarnición aromática, unas ramitas de perejil, unas ramitas de tomillo fresco, unos granos de pimienta y unas hojitas de laurel. Vamos a picar las verduras en trozos no muy grandes. Mientras más pequeñas las cortemos, más sabor vamos a obtener de ellas. Comencemos con la cebolla. Si bien para preparar el caldo se pueden utilizar vegetales a gusto, en este caso prefiero un caldo suave para no opacar el sabor del zapallo. Así que traten de evitar verduras con sabor intenso como el brócoli, repollo o espinacas. La zanahoria no hace falta pelarla si están bien lavadas. Luego el apio, no me voy a preocupar de retirar los filamentos porque luego lo vamos a colar. Y por último el puerro. Y con las hierbas aromáticas vamos a preparar lo que en términos gastronómicos se conoce como un bouquet garni. Tomamos una hoja del puerro y en ella envolvemos las hierbas aromáticas. Atamos con un hilo de cocina para asegurar, y esto se hace para que sea más fácil luego retirarlo de la preparación. En este caso no es tan necesario porque al caldo lo vamos a colar, pero sí viene bien en preparaciones como sopas o guisos. En una cacerola voy a poner un chorro de aceite de oliva, unas 3 o 4 cucharadas, y vamos a freír ahí los vegetales. Los voy a cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos aproximadamente, hasta que los vegetales estén tiernos, las cebollas translúcidas. Agrego 1,5 litros de agua. La guarnición aromática, condimento con una cucharadita de sal y unos granos de pimienta negra. Lo vamos a dejar hervir y una vez que hierve reducimos el fuego a mínimo y lo cocinamos durante 1 hora. Mientras tanto vamos a preparar el zapallo, y para unas 6 porciones van a necesitar un zapallo kabutia de tamaño mediano. Lo vamos a cortar en trozos grandes. No les voy a quitar la piel porque es bastante dura y difícil de pelar. Quitamos así las semillas. Ponemos los trozos de zapallo en una fuente para horno. Rociamos con un poco de aceite de oliva. Condimentamos con sal y lo cubrimos con papel aluminio. Lo voy a cocinar en un horno fuerte por alrededor de 50 minutos o hasta que el zapallo esté bien tierno. Y así es como se ve el caldo después de 1 hora de cocción. Suficiente tiempo para extraer bien el sabor de los vegetales. Simplemente lo pasamos por un colador. Presionamos un poco para extraer bien el líquido de los vegetales y listo. Y de esta manera obtenemos un caldo muy sabroso y aromático.
Los zapallos ya están listos, bien cocidos. Retiramos con cuidado el papel aluminio, dejamos enfriar unos minutos y luego podemos extraer bien la pulpa de los zapallos. Los ponemos en una cacerolita. El fondo de cocción de la fuente también lo vamos a usar porque tiene un sabor increíble. Con un poco del caldo caliente y con la ayuda de una cuchara de madera lo vamos a diluir bien. Y se lo agregamos directamente a los zapallos. Agregamos también un cucharón del caldo de verduras y con una procesadora o una licuadora de mano lo trituramos hasta obtener una crema. O si no tienen ninguno de los dos aparatos, simplemente pasarlos por un tamiz o un colador de malla bien fina. Volvemos al fuego, agregamos un chorrito de aceite de oliva y lo cocinamos unos minutitos hasta que esté bien caliente. Queda con una textura muy suave y delicada. Si lo prefieren un poco más líquido, se le puede agregar un poco más de caldo y listo para servir. Voy a terminar el plato con un poco de crema, también podría ser un poco de queso mascarpone, un poquito de cebolla de verdeo picada y listo. Sopa crema de zapallo cabutia, imperdible. Espero que prueben hacer esta receta, espero también que les gusten, cuéntenme en los comentarios qué les pareció y como siempre no se olviden de dejar un me gusta, pasen por el canal para ver mis otros videos y suscríbanse. Como siempre muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.